Buenas tardes a todos. Un placer tener en este momento hoy las conferencias de las dos licenciadas, Sofía Verdier y María Rosa Curuchet. Este tema que es tan importante para todos y que para nosotros hemos tenido ya varias veces en la academia una comisión que ha trabajado mucho y que hemos seguido hablando del tema, es un jalón más para seguir trabajando en esto. Así que le damos la bienvenida con mucho gusto y además decirles que esto va a ser un paso para seguir trabajando. Le doy la palabra al académico Omar Franza, que es quien es el moderador y las va a presentar. Muchas gracias y encantados que estén con nosotros. Presento a la licenciada María Rosa Curuchet, es nutricionista, magíster en nutrición con énfasis en salud pública, es directora del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Instituto Nacional de Alimentación, es investigadora y cofundadora del Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar de la Universidad de la República en representación del INDA. Es integrante del grupo interinstitucional que elaboró la propuesta del rotulado nutricional frontal, definido en el decreto 272 del 18. Ha colaborado con países de la región, de Centroamérica, México, Argentina, en el diseño de etiquetado nutricional de advertencias nutricionales. Cuenta con más de 30 publicaciones en revistas referadas, y ha representado al Instituto Nacional de Alimentación en diversas consultas técnicas convocadas por organismos internacionales e instituciones académicas en la temática de alimentaria y nutricional. La licenciada Verdier también es nutricionista, magíster en nutrición con énfasis en salud pública por la Universidad Católica del Uruguay, especialista en obesidad por la Universidad Favaloro, cuenta con más de 15 años de experiencia en la atención clínica del paciente obeso y con sobrepeso, integra el equipo del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, siendo responsable del área de educación alimentaria y nutricional con énfasis en la primera infancia del Instituto Nacional de Alimentación. Bienvenidas y estamos ansiosos por escucharlas. Bueno, buenas tardes para todos. Quisiera agradecerle a la Academia Nacional de Medicina, al doctor Omar Franza y al equipo de obesidad que nos han invitado hoy. También a la colega Beatriz Agassi, por quien fue que también fuimos invitados a presentar hoy este tema que es tan importante para todos nosotros. Yo les voy a hablar un poco de por qué el etiquetado nutricional frontal en Uruguay creemos que es algo importante. Primero que nada, lo que tenemos que pensar es cuál es el objetivo de esta política pública, de este etiquetado, ¿no? Y el objetivo final de todo esto es proteger la salud de los uruguayos e informar al consumidor. Entonces, para eso nosotros nos hacemos la siguiente pregunta: ¿de qué nos enfermamos y de qué morimos los uruguayos? Hoy en día en Uruguay mueren por día 51 personas de enfermedades no transmisibles. Como para relacionar esto y dimensionarlo, nosotros estamos preocupados por el COVID y es muy importante lo que está pasando, esta pandemia que estamos teniendo y viviendo en el país, pero del COVID han fallecido en el entorno de 60 a 70 personas hasta el momento por día, en total. Y de estas enfermedades no transmisibles mueren 51 personas por día, 51 uruguayos por día. Vení, Roque, te pongo las medias. Según la encuesta de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, los factores que tienen preponderantes en estas enfermedades tenemos a la presión arterial elevada, que subió más del 9% entre el 2006 y el 2013, el sobrepeso
El micrófono está prendido Señor, y escucha voces. en patines. ¿Me escuchan bien? Bien. Porque había algún parlante, creo, prendido. Bueno, el sobrepeso y la obesidad en el 2006 en nuestro país se ubicaba en el 57% de la población adulta y pasó a 65% en el 2013, o sea que aumentó en más de un 8%, y estos datos que tenemos son del 2013. La glucosa elevada del 5% se elevó al 8%, o sea que hubo un aumento de más del 3%. Y como vemos acá, la prevalencia de la obesidad ha ido en aumento, el sobrepeso y la obesidad de nuestro país han ido en aumento. Y no solamente en la población adulta, sino que esta enfermedad está prevaleciendo también en nuestra población infantil. Hoy en día, si bien en Uruguay tenemos malnutrición por déficit, el principal problema de malnutrición en la infancia que tenemos es el sobrepeso y la obesidad. Según la encuesta, la ENDIS, el 36% de los niños en Uruguay presenta un peso elevado para su talla, y el 12% presenta exceso de peso, cuando el promedio para América Latina es el 7,1%. Si vemos acá esta gráfica, podemos ver cómo ha ido aumentando esta prevalencia del 2004 al 2016, que son los datos, y hoy 4 de cada 10 escolares estamos teniendo que tienen sobrepeso u obesidad. Estos son los últimos datos que tenemos de la encuesta de ANEP del 2019. O sea que en la primera infancia tenemos un 12% de exceso de peso, y en la edad escolar 4 de cada 10 están con obesidad. La obesidad infantil nos preocupa y mucho, no solamente porque sabemos que los niños cuando tienen obesidad tienen más riesgo de serlo y de padecerlo en las edades adultas, sino porque estamos viendo hoy en día en la infancia enfermedades que antes no se veían, que se veían únicamente en los adultos mayores, como la hipertensión arterial, la resistencia a la insulina, el hígado graso, disfunciones ortopédicas y también algo que importa y mucho, que es la angustia psicosocial. Detrás de la obesidad hay muchísimos factores. Es una enfermedad, como sabemos, que es multifactorial, pero se relaciona también, y uno de los factores muy importantes, es la mala alimentación. Sabemos que ha crecido enormemente la oferta de productos que son altamente procesados, que están sustituyendo la oferta de productos sanos, y que en las personas con menores recursos se enfrentan dificultades para acceder a dietas más sanas. Hemos cambiado nuestras formas de comer. El aumento en el consumo de estos productos se debe a muchas cosas, principalmente porque están disponibles, son accesibles, nos convienen, son muy ricos, ¿ah? y están acompañados de estrategias de publicidad muy fuertes, como vemos aquí, con elementos que nuestra mente asocia con otras cosas que no tienen que ver con la nutrición, sino con la diversión o con el placer por otros lugares. Entonces, aquí vemos cómo en la publicidad infantil, alimentos que no son saludables se los vincula con elementos divertidos, y eso se sabe que nosotros tenemos como una asociación. Entonces el niño pide el cereal del tigre o el budincito del osito. Y el patrón alimentario en nuestra población uruguaya se caracteriza hoy en día por tener una alimentación con una elevada densidad calórica, muy rica en grasas saturadas y trans, rica en azúcar refinado y sal,
y baja en aporte de verduras y frutas, aporte de fibra que aportan las frutas y las verduras, y muy alta en el consumo de alimentos procesados. En algún grupo de la población también a esto se le suma una baja densidad de micronutrientes, especialmente de hierro, de calcio y de zinc. Estos productos ultraprocesados, ¿qué son? En realidad son productos que tienen muchísimos ingredientes, que perdieron la matriz alimentaria o casi que no la tienen, son principalmente en base a sustancias extraídas o derivadas de los alimentos, con muchos colorantes, saborizantes, que los hacen muy atractivos, muy gustosos, incluso hasta adictivos, y que presentan un elevado contenido en azúcares, en grasas saturadas y en sodio. Y también, por otra parte, tienen un bajo contenido de proteínas, de fibra, de minerales y de vitaminas. Un ejemplo de un ultraprocesado lo tenemos acá en nuestras guías alimentarias uruguayas, lo vemos con mucha claridad, lo que sería en la carne, un alimento natural, la carne, el pollo, el pescado, luego lo que tendríamos como un primer paso de procesado, que sería un jamón crudo, y el ultraprocesado, que ya ahí vemos que se perdió mucho el alimento original, la matriz alimentaria de estos alimentos, y pasamos a tener productos que si vemos en las listas de ingredientes, tienen un montón de ingredientes, por ejemplo, pancho, carne vacuna, fécula de papa, gordura sahuina, leche en polvo, fosfato, sal, etc. Entonces, los ultraprocesados por lo general se caracterizan por esto, por tener muchísimos ingredientes, muchísimos aditivos y pérdida de la matriz alimentaria. En Uruguay, estos productos se consumen y mucho. A nivel regional se calcula que se consumen anualmente por cápita 129,6 kilos y en Uruguay estamos en 149,5 kilos anuales per cápita. Y lo peor de esto es que estamos con un crecimiento promedio anual de 7,2%. Este consumo de ultraprocesados está relacionado con el índice de masa corporal, con el aumento del índice de masa corporal proporcionalmente, como vemos aquí en esta gráfica. O sea que esta gráfica estudia el aumento de las ventas, que es el consumo relacionado, cómo se asocia con el aumento del índice de masa corporal de nuestra población. Esto es en Uruguay. Acá también ubicamos a Uruguay dentro de lo que es la región y nosotros tenemos la tercera posición regional del consumo de ultraprocesados. Algo importante también en la infancia es tener en cuenta que el comer estos productos nos transforma el paladar, nos vamos adaptando cada vez más a sabores más dulces, a sabores más salados, a la palatabilidad que tienen las grasas, y sabemos que en realidad los hábitos alimentarios que se instalan en la edad pediátrica son hábitos que duran para toda la vida y que en las personas adultas resulta realmente un desafío muy grande para los profesionales que trabajamos con la obesidad modificar esos hábitos. Entonces es muy importante ir logrando retransformar estas costumbres. ¿Dónde están, cuáles son los elementos, los ingredientes que a nosotros nos ponen y los que están con mucha evidencia relacionados con el sobrepeso y la obesidad, la hipertensión y todas las enfermedades no transmisibles? La sal, el azúcar y la grasa principalmente. Y estos alimentos en los productos que tenemos en el supermercado no son tan fáciles de identificar. Nosotros no sabemos que, por ejemplo, una botella de refresco tiene 12 cucharaditas de azúcar. Nunca le daríamos 12 cucharaditas de azúcar a nadie en una bebida para tomar.
pero sí tomamos un refresco de 600 mililitros. Algo importante también es, por ejemplo, con 4 fetas de jamón, nosotros estamos consumiendo la mitad del máximo de sal admitido por día. A eso hay que sumarle un montón de otros alimentos que podemos llegar a consumir en el día y realmente nos excedemos muchísimo de lo que son nuestras necesidades de sal. Y en grasas tenemos otro tanto, por ejemplo, en la hamburguesa tienen un 15% de grasas, los panchos tienen 18% de grasas, la mortadela un 23%, la longaniza un 39%, entonces estos ingredientes están en los alimentos en cantidades muy elevadas que la población que va y que compra los productos no los sabe o no los puede identificar tan claramente. En Uruguay el consumo de los niños de refrescos y bebidas azucaradas se ubica en un 20% de los niños uruguayos cuando tienen sed. Los niños uruguayos están consumiendo 100 gramos de azúcar al día, cuando en realidad la recomendación de la OMS es no superar el 10% de este requerimiento, que para esta edad sería entre 30 a 40 gramos de azúcar al día. Entonces, la finalidad de nuestro etiquetado es ayudar a los consumidores a identificar de manera correcta, rápida, sencilla, productos que tienen cantidades excesivas de estos elementos, azúcar y sodio, que estos son los que están asociados con las enfermedades no transmisibles, el sobrepeso y la obesidad. Nosotros hoy en día tenemos la información nutricional que está detrás del envase, que es el cuadrito que vemos ahí, que es muy difícil de entender, que hay que explicarlo, que uno en la consulta le dedica mucho tiempo a explicar este cuadrito, pero que en realidad no es un cuadrito que realmente ayude a tomar una decisión y a estar informado en el consumidor final. En cuanto a los etiquetados frontales, yo les quería comentar que existen muchos sistemas de etiquetados frontales, pero el objetivo acá es la elección de Uruguay, saber qué se estaba buscando y qué es lo que queremos nosotros. Hay sistemas que son de sellos de aprobación, como los que tenemos acá arriba, que son logotipos que se colocan frente al envase para productos que nosotros queremos promover. Después también tenemos otro sistema que es un sistema de resumen. Se usa, por ejemplo, en Australia con el Health Start o también en Francia con el Score, que lo que hacen es como resumir a las personas el total de lo que significa ese alimento. Hay otros como el CDOS o GDA en inglés, que son las cantidades diarias orientativas, que se aplica una reproducción en miniatura del cuadro de datos nutricionales en la etiqueta frontal. Y otros que aplican esto mismo utilizando los colores del semáforo. También hay otros que aplican texto y codificación, como alto en azúcar, medio en grasa, bajo en sal. Pero de todas estas evidencias y de todo lo que se ha investigado, el sistema de advertencias es el que se ha considerado que es el mejor instrumento para prevenir las enfermedades no transmisibles, que es lo que a nosotros nos interesa en Uruguay. El objetivo que tiene el etiquetado nutricional en nuestro país es regulatorio. Nosotros creemos que se necesitan muchas otras cosas para erradicar o mejorar el estado nutricional de las personas y mejorar esta situación. La educación principalmente es muy importante, pero se necesita apoyo y se necesita que esto esté regulado. La evidencia científica generada a nivel nacional es consistente con la internacional y lo que permitió concluir es que las advertencias poseen ventajas sobre los otros sistemas en los términos de su capacidad de captar la atención de los consumidores
y de modificar la percepción de saludable de alimentos con excesivo contenido de grasas, azúcares, grasas saturadas y sodio, y motivar a las elecciones más saludables. En general, la presencia de un sistema de etiquetado nutricional frontal ha demostrado ser más eficaz que las etiquetas tradicionales. Por ejemplo, esto es un caso concreto de cómo podemos estar informados. Nosotros elegimos por asociaciones los productos, tenemos muy poco tiempo en las góndolas y elegimos rápidamente y asociamos imágenes. Y como por ejemplo acá en estas galletitas tenemos la imagen de unos ramitos de trigo, lo cual enseguida nuestra mente piensa que eso es algo natural. Y cuando vemos el etiquetado vemos que es alto en grasas saturadas, en sodio, en grasas generales. Entonces, esto es lo que busca el etiquetado frontal en nuestro país también, ayudar a modificar esas asociaciones que tenemos generadas, permitiendo como una información realmente clara y elegir libremente, pero en base a una información clara. ¿Por qué se eligió la imagen, el texto, que sea frontal, el color? Todo el etiquetado en nuestro país fue investigado, lo respaldan muchísimas investigaciones hechas aquí en Uruguay, el por qué es frontal, el por qué es octogonal, que se asocia con el cartel de PARE, el por qué es negro, porque es más fácil de encontrar en los envases, que son muy coloridos, un rojo se pierde, el porqué de la palabra exceso y no alto, porque el alto se asocia a alimentos que queremos promover, por ejemplo, alto en fibra, entonces el exceso se veía que era que justamente como que se decodificaba mejor en la población estudiada, ¿no? Y entonces todas estas cuestiones que hacen al etiquetado, a todo lo que fue el proceso en nuestro país y a toda esa evidencia científica, le voy a dar ahora la palabra a María Rosa, que ella integró el equipo, como decía recientemente Omar, interinstitucional que trabajó en la elaboración de la propuesta del etiquetado, así que le doy la palabra a ella en este momento. Muchas gracias. Bueno, hago extensivo el agradecimiento a la Academia Nacional de Medicina por esta invitación. Realmente para nosotros es un privilegio poder tener estos minutos para compartir con ustedes este desafío que es para Uruguay, esta política tan interesante que se está casi ya implementando. En febrero va a ser obligatorio y se va a iniciar la fiscalización, pero bueno, ya hoy en el mercado encontramos muchos productos con este sistema de advertencias nutricionales. Quiero contarles en primer lugar que tengo el privilegio en parte de estar aquí porque hemos trabajado desde hace varios años en conjunto con la universidad. Por allá por el año 2012 iniciamos el desafío de empezar a evaluar o investigar sobre distintos sistemas de etiquetado que podrían ser adaptados a Uruguay. En ese marco se creó un equipo, un grupo interinstitucional que está integrado por la Universidad de la República y el Instituto Nacional de Alimentación. Y allí iniciamos un núcleo de investigación que está especializado en comportamiento alimentario y que ese grupo tiene como objetivo contribuir al diseño de políticas públicas tendientes a modificar patrones de alimentación de la población uruguaya. Y allí no solo se investiga, sino que también se impulsan actividades de enseñanza y de extensión. Inicialmente el núcleo estaba conformado por Universidad de la República y el Instituto Nacional de Alimentación, pero a lo largo de estos años este equipo se ha ido ampliando y en este momento el núcleo está integrado por diversas facultades, como ustedes ven ahí, Facultad de Química, la Escuela de Nutrición, la Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Información y Comunicación, la Escuela Universitaria Centro de Diseño, la Facultad de Derecho. También se incorporó la Universidad del Trabajo
y dentro de organismos públicos, el Ministerio de Salud Pública y nosotros como Instituto de Alimentación. Por otro lado, hay algunas universidades del exterior que también forman parte de este núcleo, que bueno, en este momento tenemos 8 años de trabajo juntos. Y ahí se desarrollan diversas líneas de investigación, donde una de ellas está vinculada con la rotulación y el marketing, donde la rotulación nutricional frontal ha sido una de las líneas de más larga trayectoria de trabajo de este equipo, y el marketing de productos ultraprocesados, pero también hay líneas de trabajo orientadas a la alimentación en la primera infancia, o sea, estudiando hábitos alimentarios, la revalorización de la preparación casera de alimentos, creo que esto es un aspecto clave también a impulsar en el tema de políticas, estrategias de reformulación de alimentos industrializados para reducir el contenido de azúcar y de sal, y una línea sobre desperdicios de alimentos en el hogar, que también es otro factor clave sobre el cual todos los ciudadanos de este mundo en este momento estamos interpelados a tirar menos alimentos. Los hábitos alimentarios, bien como planteaba en general Sofía recién, son complejos. Digamos que modificar un hábito requiere de diversas estrategias para contribuir a que estos hábitos sean más saludables, y esos hábitos tienen que ver con las características del entorno alimentario. Este es un factor clave en este momento, considerar los ambientes, el entorno, cuánto puede ayudar o no a las personas a tomar buenas decisiones alimentarias, las características propias de los alimentos que hay en el mercado, en la cercanía. Este es otro factor clave que determina obviamente nuestros hábitos, y por supuesto que las características de los individuos vinculadas a la información, a la capacidad de acceso económico a los alimentos, el nivel de instrucción y de conocimientos, y entre todos ellos es lo que contribuye a generar nuestros propios hábitos alimentarios. En relación a lo que planteaba recién Sofía, como sociedad hoy tenemos la urgencia de ampliar las políticas que se vienen desarrollando para mejorar la calidad alimentaria y nutricional de las personas, pero también para abordar esta compleja problemática de las enfermedades no transmisibles y la obesidad. Y en ese marco hoy hay consenso en cuanto a la necesidad de impulsar mejores medidas o ampliar el número de medidas vinculadas a aspectos educativos, pero también medidas regulatorias que contribuyan a mejorar los entornos o los ambientes alimentarios. ¿Cómo tomamos las decisiones las personas? En realidad todos nosotros seleccionamos entre un número elevado de opciones, invertimos naturalmente poco tiempo, no realizamos un proceso profundo de información. Sabemos que en general la mayoría de las decisiones diarias que tomamos las tomamos por un mecanismo más automático, no del pensar profundo, no del racionalizar cada una de las decisiones, y dentro de ellas las decisiones alimentarias están allí. Generalmente no estamos analizando con profundidad qué es lo que comemos o no. Entonces por esa razón es tan importante brindar información rápida, sencilla, adecuada y que no lleve error en los consumidores, de manera de fomentar mejores decisiones. Sofía recién hablaba de la tabla nutricional, que es la información que hoy es obligatoria en todo alimento envasado. Lo que sucede es que no la sabemos interpretar, es muy poco útil en la mayoría de nosotros porque está calculado en relación a una recomendación dietética de 2.000 calorías. No todos necesitamos 2.000 calorías, si hablamos de un niño se requiere de mucho menos, de un adulto mayor, de pronto si hablamos de un hombre que trabaja en la construcción se requiere muchísimo más. Entonces esa tabla tiene un valor relativo en cuanto a la información que allí se brinda, y que es una información compleja a su vez de entender, y a su vez el tiempo que puede llevar entender y clasificar el contenido de nutrientes es mucho más alto que el tiempo que las personas naturalmente invierten en el momento de decidir la compra de un alimento. ¿Para qué entonces el rotulado nutricional frontal? Para proporcionar a la población información simple, fácil de encontrar y de entender, con la intención de promover una selección informada de alimentos. La decisión siempre está en la persona, en el ciudadano,
para desmotivar, por otro lado, el consumo de productos con excesivo contenido de grasa, azúcar y sal, siendo estos los nutrientes críticos que, como bien explicaba Sofía, están asociados a esta pandemia de sobrepeso, de obesidad y de enfermedades no transmisibles, y digamos que ahí apuntamos a reducir el impacto negativo en el estado de salud de la población. Esta referencia que dejamos aquí es una publicación que salió ayer de la Organización Panamericana de la Salud, y allí se nuclea esta evidencia en términos generales. Es una lectura muy rápida, muy sencilla, es un documento corto. Se los recomiendo porque hace un estado de situación sobre los sistemas de etiquetado como un instrumento de política para prevenir las enfermedades no transmisibles en la región de las Américas. En Uruguay, las investigaciones que se desarrollaron en todo este tema son más de 20 estudios. En este momento creo que son casi, en este momento tal vez ya más de 30, porque en estos últimos meses el núcleo, más que nada desde el lado de universidad, nosotros no hemos trabajado tan directamente en estos últimos meses, pero sí se ha desarrollado una gran cantidad de evidencia nueva. Uruguay, dentro de lo que es los países, digamos, con producción de información en este sentido, es de los países que más información, más evidencia científica publicada a nivel de revistas referadas tiene a nivel mundial. Países que utilizan advertencias nutricionales en este momento son Chile. Chile ha sido el país innovador, el primero que inició con este sistema, y ahí la valentía de este país o la sabiduría tal vez para ir por un sistema que no existía en ese momento en el mundo, el de las advertencias, pero a su vez Chile le incorporó en su ley de alimentación saludable la regulación de publicidad. Y allí, como ustedes ven, en el caso de, por ejemplo, cereales de desayuno, se eliminaron figuras infantiles. En el caso del Nestlé, que se observa también allí al lado, también. Entonces, la regulación de este sistema de etiquetado es mucho más amplio, incluye también aspectos vinculados a publicidad, y hoy sabemos que la publicidad de alimentos dirigidos a niños y adolescentes induce el consumo de alimentos que en muchos casos son mal formulados, con exceso de los nutrientes críticos que venimos conversando. Perú incorporó también después de Chile, México incorporó este año el sistema de etiquetado de advertencias, y es la política en la región más exigente, es la mejor en este momento en cuanto a cómo los nutrientes que considera y los puntos límites que también aplica, e incluye advertencias para productos que tienen cafeína y agregado de edulcorantes. ¿Cómo se realizó el proceso en Uruguay? Bueno, en Uruguay se desarrollaron investigaciones que por un lado tenían que ver como vinculados con la visualización de los sistemas, cuál era el sistema que se veía y se interpretaba de forma más adecuada por parte de las personas, y allí se aplicó sistema semáforo, sistema GDA, sistema Nutri-Score, bueno, por supuesto que advertencias. También se evaluó el uso por parte de las personas en cuanto a que si ese sistema realmente los inducía a poder tomar una decisión en cuanto al alimento que tenía en su mano, si eso implicaba cambios en el tipo de compras que las personas hacían, y si esto implica obviamente cambios en la ingesta de nutrientes. En ese sentido, seguramente es una oportunidad en este momento, sobre todo para la industria nacional, apuntar a la reformulación de productos, y allí seguramente tengamos que hacer un proceso, en el sentido de que las personas estamos muy acostumbrados de pronto a comer, por ejemplo, panes con un determinado contenido de sal, y que se podría ir bajando de forma paulatina. Lo mismo con azúcar, de pronto en algunos postres azucarados podemos ir haciendo reducción de estos nutrientes, de manera de que el consumo en términos generales se vaya reduciendo, y efectos a largo plazo que podríamos
aspirar y que por lo tanto hay que seguir evaluando a través de este tipo de sistemas son los impactos que aspiramos a tengan en la salud, pero sí sabemos que van a ser de más largo plazo. En Uruguay, para hacer esto, se conformó un grupo interinstitucional, eso fue allá en el año 2016, se realizaron todos estos tipos de estudios que les estaba relatando muy rápidamente, pero siempre se fueron comparando distintos sistemas, buscando cuál era el que funcionaba mejor, cuál era el que mejor se entendía por parte de las personas. También se evaluó el diseño del gráfico, si era un triángulo invertido, si era un octógono, si la palabra era alto, exceso, bajo, el color, si debía ser rojo, negro, amarillo. Digamos, todo ese proceso se fue haciendo y fue llevando a la definición del sistema de advertencias que hoy tenemos en Uruguay. Se realizó también una encuesta de opinión en la ciudadanía para conocer cuán simpática o antipática le podía resultar una política de estas características, y en general es una política que es muy bien aceptada. El más del 93% de las personas lo consideraron que es una buena medida. En cuanto a destacan como características positivas que es un instrumento fácil de entender, de encontrar, que facilita la toma de decisiones y que de alguna manera compensa estrategias de marketing y que aspiramos y la gente piensa que fomentaría cambios de hábitos al momento de elegir los alimentos. Luego de que se realizó esa encuesta de opinión, se realizó una redacción de esta versión preliminar del decreto, y así se llevó a una consulta pública. Esa consulta pública fue nacional e internacional, sobre todo a nivel internacional. Uruguay consultó si podía implicar barreras al comercio, aplicar esta estrategia. Esa consulta pública estuvo abierta varios meses, luego de ellos, a su vez, dentro de los organismos que estuvieron liderando todo este proceso, que fue el Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Industrias, se realizaron diversas reuniones de trabajo con la industria, un poco para buscar la mejor solución en cuanto a lo que había sido la propuesta preliminar de decreto, con lo que finalmente termina como redacción final, considerando muchas de las sugerencias que se recibieron tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La redacción final de este decreto fue en el año 2018. Se establece que entraba en vigencia el 1 de marzo del año 2020, allí se resolvió dar 18 meses para adaptación de la industria de sus envases. El 1 de marzo este decreto entraba en vigencia y allí, bueno, como todos sabemos, tuvimos cambio de administración, cambio de gobierno. En esos primeros días se hace una revisión, se resuelve una ampliación de ese periodo de exigencia, digamos, desde la normativa de 120 días, y bueno, y ahora en el mes de septiembre finalmente debí decir que en marzo también se creó un grupo de trabajo para analizar el etiquetado, para discutir sobre el alcance del mismo, y finalmente en el 2 de septiembre de este año se establecen algunas modificaciones al decreto original y se establece su implementación a partir del 1 de febrero del año 2021. El sistema que Uruguay aprobó recientemente es el sistema que ustedes están viendo allí, de octógonos de color negro, con la palabra exceso, y destaca el nutriente que se encuentra en las cantidades por encima de los límites establecidos. El decreto 246, que es el que establece e incorpora algunas modificaciones al decreto original, se lo voy a explicar un poquitito más adelante, pero en términos generales, ¿qué es lo que dice el decreto? Dice que se incorpora a las disposiciones contenidas esta recomendación de establecer el etiquetado de advertencias en el Reglamento Bromatológico Nacional. ¿Y qué alimentos son los que quedan comprendidos? Son aquellos que son envasados en ausencia del cliente,
que están listos para ofrecerlos a los consumidores en el territorio nacional, para los cuales la normativa exija rotulado nutricional, ya sea por el agregado de azúcar, sodio, grasas, o por algún ingrediente que lo contenga y en cuya composición final el contenido de estos nutrientes críticos, sodio, azúcares, grasas y grasas saturadas, exceda los valores establecidos en el presente decreto. O sea que esto abarca alimentos envasados en ausencia del cliente y que exijan con la normativa actual un rotulado nutricional y donde se les haya agregado alguno de estos nutrientes críticos. Entonces, por ejemplo, la manteca como tal no va a llevar un rótulo de exceso de grasa, porque la manteca es la grasa de la leche que no tiene ningún agregado extra. Ahora, si yo a la manteca le agrego sal, se va a evaluar el nivel de agregado de sal y de pronto puede llevar un sello de exceso de sal si el contenido está por encima del límite establecido. Lo mismo, por ejemplo, para el aceite no va a llevar un sello de exceso de grasa porque el aceite no tiene ningún agregado, lo mismo con el azúcar, etc. En este decreto quedan exceptuados de la obligación de incorporar el rotulado frontal los alimentos que son de uso medicinal, alimentos para dietas de control de peso, por sustitución ya sea parcial de comidas, los suplementos dietarios y para deportistas y las fórmulas para lactantes y niños y niñas de hasta 36 meses y los edulcorantes de mesa. La modificación que se incorpora en el decreto definido finalmente en el decreto 246 es que se cambia la base de cálculo para la cual se definen los límites de los nutrientes. La base de cálculo que se aprueba finalmente es una base que se calcula en base a 100 gramos o 100 mililitros de producto y allí en esa tabla que ustedes tienen ahí ven los límites que se definieron cuando un alimento supera, en el caso por ejemplo del sodio, los 400 miligramos de sodio total en el alimento, llevaría un logo. Lo mismo con el azúcares, 10 gramos, grasas totales 9, grasas saturadas 8, y distingue cada 100 gramos de alimentos sólidos y cada 100 mililitros de alimentos líquidos. En términos generales, básicamente aquí es un cambio en la base, en la forma de calcularlo, pero en términos generales los alimentos que llevaban un octógono con el decreto anterior, mayoritariamente siguen siendo los mismos, con algunos que puede cambiar en algunos casos muy puntuales, pero en términos generales no hay una gran diferencia en cuanto a los límites sobre los cuales un alimento estaría llevando un octógono. Sí, con algunas salvedades, con algunas excepciones. La definición de los límites consideramos que es un factor clave y es un factor determinante del éxito de la medida. Si nosotros colocamos límites muy elevados o muy generosos, de pronto puede incluso significar un efecto negativo porque las personas pueden pensar que como no tiene ningún símbolo, significa que no hay problema en su consumo y de pronto estoy favoreciendo el exceso de estos nutrientes críticos que tantos problemas nos están trayendo para la salud. Entonces es importante, y es un tema complejo de discutir, a nivel técnico, pero es muy importante definir estos límites de forma adecuada, de manera de que realmente apuntemos a reducir el consumo de sodio, de grasa saturada y azúcar en las personas, que es el gran problema que hoy tenemos. Y por otro lado, pienso que también un aspecto importante, me parece que esto es algo que hay que destacar,
que esto puede ser también una oportunidad de mejora de la calidad de los alimentos, sobre todo aquellos alimentos nacionales, de destacar productos bien formulados, de mejor calidad. Y allí creo que el aspecto de mejorar, y sabemos que hay estudios que se vienen haciendo en cómo vamos bajando esa palatabilidad al sabor dulce, la palatabilidad al sabor salado. Seguramente tengamos que hacer procesos, no son cambios abruptos, pero que allí hay un trabajo sumamente interesante para hacer de manera de contribuir a tener impactos positivos en la salud. ¿Qué es lo que se espera con el etiquetado en Uruguay? Bueno, se espera una mayor conciencia sobre la composición nutricional de los alimentos, favorecer entonces una selección más informada, y a su vez aspiramos a que la consideración de la información nutricional en las decisiones de compra de una proporción considerable de la población. Reducir la frecuencia de consumo de alimentos con exceso de nutrientes críticos. Creemos que un ciudadano informado, uno puede decidir cuánto lo come, con qué frecuencia, no significa necesariamente que no lo vaya a consumir, pero sí que uno puede realmente tomar la decisión con qué frecuencia o en qué cantidad lo consume y si es que lo consume. Y bueno, y por otro lado, reducción del contenido de agregado de nutrientes críticos en alimentos envasados. Creo que eso aspiramos, creemos que es importante ir tomando esa conciencia, sobre todo de parte de la industria, de reducir los contenidos de estos nutrientes agregados. Los efectos inmediatos, y estos fueron estudios que se realizaron los primeros 10 días de marzo, la medida se implementó el primero, entre el 1 y el 10 se hicieron algunos trabajos y allí se vio que el 87% de la ciudadanía conocía el sistema, 77% vio el rotulado en algún producto, 94% la calificaba como una medida buena o muy buena. También el rotulado aumenta la capacidad de interpretar la información y así se observó que los ciudadanos que identifican productos con excesivo contenido de azúcares, grasas saturadas y sodio, con rotulado se incrementó a un 69%, en contraposición con aquellos que no lo tienen, solo un 23%. Por lo tanto, entendemos que también es un aspecto positivo de la medida. Por otro lado, se desarrollaron, este es un trabajo también súper interesante donde se exponía a las personas a una etiqueta, en este caso de este envase diseñado, y se le pedía que dijera las palabras que se le venían a su mente cuando veía este envase de este alimento. Y allí las personas, la principal palabra que se repetía con mayor frecuencia y por lo tanto de ahí el tamaño de la palabra, era sopa, era nor, era rico, también aparecía la palabra sal. Pero cuando a otro grupo de personas se las exponía al mismo envase del alimento, pero con el agregado del octógono, con exceso de sodio, y se les pedía también que dijeran las primeras palabras que se le venían a la mente al ver ese envase, las personas lo que más, con mayor frecuencia decían o relataban era sal. Por lo tanto, se identificaba muy rápidamente el exceso de sodio en ese alimento, y bueno, y aparecía en menor proporción mucha salud, sopa, sodio, exceso, salada, salado. ¿tá? Entonces, de vuelta, sin duda que contribuye a dar una información mucho más adecuada a las personas para orientar decisión. Lo mismo se hizo con galletas, cuando las galletas aparecían sin sellos de advertencia, las palabras que las personas asociaban con más rapidez. En el caso de la izquierda, galletita, galleta, y cuando esa misma envase aparecía con octógonos, con las primeras palabras que las personas veían era grasa, sal, bueno, con yogures lo mismo. Entonces
esto nos permite también entender cómo muchas veces el diseño del envase, las figuras que se utilizan, los mensajes que allí aparecen, cómo de alguna manera nos dan una percepción de más saludable o menos saludable en base a cómo está desarrollado o diseñado, qué tan inteligentemente está elaborado ese envase y cómo las advertencias contribuyen a dar una información más correcta sobre el alimento que la persona tiene enfrente y desea o no comprar. El uso de este sistema al momento de la compra en los primeros 10 días, lo que se observó que el 58% de los participantes reportaron haber cambiado su decisión de compra y esto es un resultado en términos generales muy bueno. Piensen ustedes qué política, incluso si la comparamos con la política de tabaco, pronto qué tanto porcentaje de población realmente dejó en los primeros días o hizo un cambio de comportamiento en relación a información. No compró el producto un 18%, compró un producto sin octógonos un 23% y compró un producto con menos octógonos un 17%. Para finalizar y como conclusiones, sin duda que la información nutricional frontal es necesaria para permitirle a los consumidores una selección informada de los alimentos que se consumen. El sistema de advertencias presenta un potencial muy elevado para desmotivar compra de productos con excesivo contenido de estos nutrientes críticos que hemos estado nombrando y que sin duda en un mediano plazo contribuyen a la mejora del estado de salud de la población. La implementación de advertencias sin duda debe ir acompañada de campañas comunicacionales para sensibilizar a la población, para fomentar las mejores prácticas alimentaриas y que sea realmente una oportunidad para el cambio de hábitos. Pero también es importante tener claro que esta medida se da dentro de un paquete de otras medidas, con esto solo no alcanza para abordar esta problemática compleja. Sin duda que hay que ampliar hacia ser más ambicioso en regular un poco más el ambiente, pero también en favorecer todo aquello que revalorice los alimentos frescos, las comidas preparadas a mano, el volvernos a vincular con los alimentos de una manera más sana, más sostenible también, más respetuosa del ambiente. Creo que el COVID hoy nos ha puesto más en encrucijada un poco este modelo de consumo que a veces no solo impacta en nuestro cuerpo, sino también en nuestro entorno, en nuestro ambiente. Y sin duda que el componente de educación alimentaria es un factor clave, sin duda que el vincular a nuestros niños a la cocina desde edades tempranas, y allí tal vez tengamos que pensar más activamente la educación culinaria a nivel de centros educativos como una estrategia necesaria para conocer el origen de los alimentos, poder tocar, poder experimentar sabores de alimentos frescos, reducir esa exposición al sabor dulce desde edades tempranas como otro problema que tenemos como sociedad, y digamos que destacar la relevancia, el valor que tiene una comensalidad compartida, placentera, y basada en comidas frescas y en alimentos naturales y mínimamente procesados. Bueno, muchísimas gracias. Un comentario breve, ¿no? Evidentemente, las dos han enfatizado en un aspecto que tiene que ver con las decisiones individuales de los individuos. Por eso la información nutricional apela a la conciencia responsable y a las decisiones éticas individuales. Consumo, no consumo, en base a una información. Ahora, el tema de la sobrepeso y la obesidad no es solamente un enfoque, no es solamente un asunto de decisiones individuales, sino que hay una responsabilidad de la sociedad en su totalidad, porque la sociedad en su totalidad genera un ambiente obesógeno y que hace que este problema sea multifactorial. Evidentemente,
un aspecto del sobrepeso y obesidad es el tema del ingreso excesivo de ciertos nutrientes desequilibrados en respecto a las necesidades que tiene un individuo. Pero la otra punta es el déficit de actividad física que tienen los individuos. Y entonces el énfasis siempre tiene que ir a las dos puntas porque no son contradictorias. La responsabilidad individual a lo que apela el etiquetado frontal de advertencia, sino que es necesario afrontar aspectos que tienen que ver con la sociedad de consumo, con el libre mercado, con el ejercicio irresponsable de las empresas en cuanto a la publicidad y en cuanto a la elaboración de los alimentos, ¿no? Y aquí los agentes para afrontar este problema son múltiples. Evidentemente son los padres de familia, pero también son los educadores, especialmente los educadores físicos, ¿no? Los profesionales de la salud y los productores y publicistas, ¿no? Hay que ir en todos estos rubros, ¿no? Y yo pienso que de la misma manera que la sociedad ha visto que hay ciertos productos, como por ejemplo los cigarros, que son nocivos para la salud de los individuos, y ha puesto elevados impuestos a los cigarros, también la sociedad debería poner impuestos muy elevados a estos alimentos obesógenos. ¿Para qué? Para que con los impuestos de estos alimentos comprobadamente perniciosos para la salud del individuo, esos mismos impuestos sean utilizados para medidas de prevención y para medidas de desarrollo de la actividad física de los niños y de los adolescentes, porque si no promovemos la actividad física como contrapartida del exceso de ingreso calórico y de nutrientes perniciosos, no podemos afrontar el tema del sobrepeso y obesidad. Y entonces quería plantearles en primer lugar cómo ven esto de la colocación de impuestos selectivos, de la misma manera que hemos puesto impuestos al tabaco, y de la misma manera que ponemos impuestos a otras actividades de la sociedad que luego el Estado tiene que hacerse cargo con los trastornos que eso causa. Bueno, creo que ha llegado el momento en pensar que este tipo de alimentos también merezcan tener impuestos específicos que alivien, digamos, la responsabilidad del Estado en afrontar esto. Sí, sin duda. Hoy es una de las políticas también recomendadas, el cargar con mayor impuestos a aquellos productos que queremos desestimular. Ya hay muchas experiencias de impuestos, por ejemplo, a las bebidas azucaradas. Hoy también se está recomendando que considerar, como usted bien dice, Omar, estos productos con políticas muy similares a las que se han aplicado en la lucha antitabáquica, también inspirados en esas políticas, aplicarlos hacia regular un poco mejor el entorno alimentario, y creemos que por allí también hay que ir. Hay países que incluso están hablando más allá de bebidas azucaradas, sino de alimentos en términos generales mal formulados, con excesos de estos nutrientes. Creo que es parte de las políticas que habrá que ir mirando hacia adelante. Pienso que también Uruguay en este momento tiene el desafío de, en un mediano plazo, ir hacia un marco legal más sólido en relación a su etiquetado. Nosotros necesitamos una ley también, porque hay, por ejemplo, considerar
en regular otros elementos persuasivos de las etiquetas de los alimentos, como por ejemplo puede ser el uso de figuras infantiles, el uso de claims que muchas veces son confusos en cuanto que indican que se adiciona con calcio, con vitaminas, pero el producto en términos generales está mal formulado con exceso de grasa, sal o azúcar. Entonces, tal vez también hay cosa que por un decreto no podemos hacer, no podemos prohibir, pero sí ampliar a un marco legal que tenga una mirada más amplia y más integral de todos aquellos elementos que inducen a consumo, sobre todo en población infantil, y ustedes todos nosotros como padres, como abuelos, como tíos, lo vemos en los más chiquitos cómo van al súper y quieren el juguito que tiene tal figura infantil o quieren tal regalo de una casa de comida rápida. Entonces estas cosas, y a veces no es de pronto por el alimento en sí mismo, sino por lo que viene de regalo con él. Y creo que ahí también hay mucho por hacer en esto de regular los entornos o los ambientes. Es un aspecto clave. Sí, yo quiero agregar que esta política es como el comienzo, es como empezar con algo de la regulación que después va a favorecer y tiene como objetivos adicionales luego el poder hacer otras regulaciones como la publicidad, como fortalecer la ley 19.140 en los centros de enseñanza, como incentivar a alimentos y empresas que hagan alimentos más saludables. O sea, es como el comienzo, no el comienzo de la política, pues se está trabajando mucho en este tema en el país, sino que tiene como otros objetivos adicionales que vienen después, pero es como la primer parte para que después puedan venir todas esas otras cosas, como decías tú, Omar, de poner impuestos, etcétera. Pero primero tenemos que tenerlos como identificados. Me llama la atención que en las instituciones, el grupo tan amplio de instituciones que se han coordinado, no está la Facultad de Medicina, porque es un problema bien importante, porque por donde nunca va a faltar en la educación de la persona cuando es niño es el pediatra. Y sin embargo, la Facultad de Medicina no está. Y yo les digo que es muy importante. Otro aspecto, que es también pediátrico, cuando un niño está enfermo crónico, quien lleva todo el trabajo es la mujer. Prácticamente el hombre participa muy poco en la actividad de cuidado del niño enfermo. Lo conozco por unos 30 años de trabajo en diálisis de niños. El otro aspecto que también está en la cultura occidental, no sé, en otras culturas, es que el hombre no participa nada o muy poco en la cocina. Entonces yo creo que hay un canal que se obvia, que es la educación del pediatra. Es decir, el pediatra toma leche en polvo, no toma leche en polvo, el pecho directo, está bien, esa parte va, pero cuando empieza a comer alimentos, en ese momento se induce un hábito, ¿no? Entonces, mi crítica es a los hombres ausentes en el cuidado del enfermo y ausentes de la cocina, ¿no? Gracias. Muy acertado todo lo que está diciendo. Y te digo que Facultad de Medicina nos encantaría incorporar referentes, que es un grupo que está abierto, o sea que muy bienvenidos. Hemos ido creciendo de forma paulatina en estos años, así que la puerta está. En relación a lo que usted dice con términos género, sin duda que estos temas creo que hay un debe para seguir ampliando
y es darle perspectivas de género. El tema de la cocina, nosotros en realidad trabajamos mucho más a nivel de centros CAIF, que es el ámbito donde nos desempeñamos fuertemente, y allí estamos impulsando mucho la cocina desde chiquitos, y aquí es varones y nenas, o sea, hay que sacar esta cuestión de que la cocina es de la mujer. También está la cuestión de que podemos ir incorporando distintos aportes en todo el proceso de cocinar, y ahí es que estamos haciendo encuentros de cocina. Este año el COVID nos complicó un poco, pero una de las metodologías con las que venimos trabajando, sobre todo el año pasado, era más que nada en hacer encuentros de cocina donde las personas cocinen, y no cocina demostrativa, sino de cocina de poner la mano, y eso es muy gratificante. Y es muy gratificante cuando uno empieza como a descubrir que a veces cree que no sabe nada, pero algo siempre sabemos, incluso a veces mezclando distintos grupos etarios, jóvenes con adultos mayores, se da un intercambio sumamente rico. Y yo creo que ese es un gran componente positivo de las políticas que tenemos que seguir ampliando, impulsando en estos desafíos que tenemos por delante, y es en revalorizar todo lo positivo, ¿no? Todo lo bueno que tenemos. Somos un país productor de alimentos, tenemos una producción de alimentos de cercanía maravillosa, tenemos que vincularnos más con nuestros productores. Por suerte está habiendo cada vez más oferta de producción de bases agroecológicas. El Estado es responsable en comprar cada vez más producción a productores familiares. Uruguay tiene una ley en ese sentido. O sea, hay mucho por hacer desde la perspectiva positiva, de la cuestión que genera vivencias en las personas, que nos vincula de una manera más saludable con los alimentos, y ahí es donde se pueden dar cambios de comportamiento, y no porque uno le diga a alguien que algo le va a hacer mal, estrictamente eso va a generar un cambio en su conducta, porque sabemos que eso no es así. La palabra al doctor Néstor Campos. Primero felicitarlas por el tema, que lo conocía algo, pero no en su totalidad. Segundo, me corresponde, como se dice en los juzgados, las generalidades de la ley, porque soy obeso. Tengo 75 años y ahora la pandemia me terminó de matar, pero cuando entré a facultad pesaba 134 kilos, ¿verdad? Es un tema que me ha tenido siempre en la cabeza, la obesidad. He adelgazado miles de veces. Creo lo que ustedes dijeron fue fundamental, que no es una medida sola, sino múltiple. Y la otra cosa es que recién, y termino con esto, y propongo, señora Presidente de la Academia, que es un tema que debemos abordarlo holísticamente, porque la obesidad no es una obesidad, es una enfermedad súper compleja, que recién se está estudiando, porque en el mundo nunca fue un problema la obesidad, y recién está apareciendo los primeros estudios racionales, porque no es solo un problema de balance entre ingesta y no ingesta. Y yo le voy a decir que me crié toda mi vida sin comer un bizcocho ni una galletita, y me crié con toda la comida más saludable que le parezca, pero bueno, es otro tema. Y la otra cosa cortita, Franza, que es totalmente diferente, lo que puede ser el tabaco o la alimentación. Yo he tenido y estudiado que el gran problema es que la alimentación se debe hacer, el tabaco no puede dejar en el problema, pasa lo mismo. Por eso porque hay obesidades que son adictivas, no todas. Entonces es complejo. Lo único que propongo, Graciela, que sea un tema para discutirlo en un foro seguramente el año que viene. Y muchas gracias por la conferencia, por lo que me han enseñado. Le damos la palabra al doctor Asqueta si quiere hacer algún comentario que sirva para cerrar la ponencia de hoy, que evidentemente ha quedado muchísimo campo para seguir reflexionando, pero el tiempo tiene una limitante y tenemos que darle cierre a esta charla. Gracias, académico Franza, gracias, doctora Graciela Lago, presidencia de la Academia. Felicito a Sofía y a María Rosa, conozco muy bien el trabajo que se ha hecho, y le agradezco, y para mí es un honor participar en una de las conferencias de la Academia, que muchas veces estamos conectados y ni siquiera las podemos escuchar por el tema de la pandemia. Aunque son estos días difíciles, la hemos seguido atentamente,
porque es un tema que no solo lo conocemos al dedillo, a la perfección en todo lo que evolucionó en nuestro país, sino que es de primer orden, de primer nivel. Las políticas integrales y coherentes en todos los aspectos que hacen a la nutrición, pero particularmente en el combate al sobrepeso y la obesidad, debieron ser, pero van a ser un pilar fundamental del gran combate a todos los factores de riesgo y a las enfermedades en sí que conforman ese gran grupo de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que indudablemente, estadísticamente lo conocemos, enferman, discapacitan y matan alrededor del 70% de nuestras poblaciones. Es el pilar. Tomamos el reto del doctor Néstor Campos. Tomamos, lo dije atrevidamente, espero que la Academia de Medicina pueda hacer, tal vez el año que viene o cuando lo disponga, seminarios o todo lo que sea con respecto a este tema que es absolutamente crucial. No se podrá avanzar de ninguna forma en los aspectos nutricionales globales si no es con una firme normativa que indique y que obligue a que el comportamiento, no de los ciudadanos, el comportamiento de los ciudadanos que está determinado en gran parte por las prácticas de la industria, por las prácticas comerciales y por las diversas prácticas incorporadas, tanto en los sistemas alimentarios o las formas de nutrirse, aunque creo que nutrirse le queda grande a mucha gente que lo único que hace es bajar paquetes de las góndolas y luego dárselos a sus hijos sin importar lo que tienen. Algunos de estos elementos, como el rotulado nutricional frontal, son y van a ser un pilar fundamental. Tomamos el tema de los impuestos selectivos, que ha dicho usted, Franca, y es un tema a trabajar en profundidad. Nuestro país tiene el muy dudoso honor de ser uno de los países que más incrementó, en forma exponencial incrementó, en estos días que la gente sabe lo que quiere decir curva exponencial, el consumo de bebidas azucaradas, particularmente en este último decenio. Si pudieran ver las gráficas, que no dudo que María Rosa y que los demás las puedan tener, no va a ser hoy, pero va a ser otro día, verían la vergonzosa curva ascendente que tenemos en consumo de bebidas azucaradas. No podemos achacarlo a los comportamientos individuales solamente, no podemos achacarlo a que hoy los comportamientos de la gente en esta sociedad del hiperconsumo, de la rapidez y de darle poca importancia a lo que verdaderamente importa, que son las cuestiones familiares, educar a nuestros hijos, hacer de comer y dedicar tiempo al ejercicio físico y a nutrir nuestra mente. Bueno, a esa sociedad, si además, y voy a repetir una vez más, quienes tenemos la responsabilidad de emitir las normas, de ser los rectores y los garantes, no ponemos firmes condiciones, va a ser muy difícil que progrese. Por eso, el ejemplo de la industria tabacalera, como a veces decimos que es la Biblia, en algunos aspectos, y es a donde hay que ir a revisar cómo se pudo avanzar, y con esto termino, con la sólida evidencia científica, con el consenso internacional del que nuestro país participó, del mundo científico, académico, de la sociedad civil y luego de los estamentos políticos que la OMS aprobaron el convenio marco. En definitiva, si no podemos congeniar todo eso y no diseñamos políticas coherentes, el futuro, desde el punto de vista de la salud de las personas, va a estar muy comprometido. Era el mensaje que queríamos dejar, y bueno, quiero que sepan que es indisoluble las personas los cargos que ocupan. Yo sé que ustedes están escuchando al director general de la salud, pero en este tema habló Miguel, el que hace 16 años está trabajando en la concepción, la colaboración en el diseño, la implementación, el seguimiento y el monitoreo de políticas públicas de las enfermedades crónicas no transmisibles, que van a hacer implosionar sin ninguna duda nuestros sistemas de salud si no tomamos las firmes riendas, como se pretende hacer por lo menos desde Uruguay desde hace algunos años, y lo podemos continuar, y desparramarnos como una mancha de aceite en toda nuestra América. Gracias por dejarnos participar. Gracias, doctora Asqueta. Le damos la palabra a la presidenta de la Academia para que cierre el evento. Muchas gracias, Omar. Bueno, un placer tener al doctor Asqueta con nosotros, y bueno, y ese desafío con Omar, sabiendo que es él el impulsor de esto,
lo va a tomar y decirle a nuestro compañero, el doctor Campos, que vamos a trabajar en este tema. Así que a ambas nutricionistas le agradecemos muchísimo porque esto va a ser un impulso para el año que viene seguir trabajando. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Omar. Y gracias a todos. Hasta la próxima. Nos vemos si Dios quiere. Gracias, doctor.